Bueno, como he dicho en el grupo de WhatsApp, hoy empezamos el nuevo tema y vamos a hacer un estudio sistemático de Romanos. Hay diferentes formas de estudiar la Biblia y hasta ahora lo hemos hecho temáticamente. Algunos de vosotros no estabais, pero aquellos que lleváis ya por lo menos 8 meses con nosotros habréis escuchado hablar sobre el reino de Dios. Estuvimos hablando de qué era eso del evangelio del reino, quién era el rey, cuál era la voluntad del rey, cuáles eran las características del rey, cuáles eran las promesas del rey. Estuvimos viendo todo esto. Luego estuvimos hablando sobre la figura de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Estuvimos viendo la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús, etc. Luego estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, estuvimos hablando sobre la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y ahí nos quedamos, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con el estudio sistemático de Romanos, así que te invito a que busques Romanos. ¿Qué significa esto de sistemático? Significa que vamos a leer Romanos entero juntos. Hemos ido estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Vamos a ir desgranando todo lo que hay en el libro. En este caso no es un tema, sino que vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué sacamos de todo lo que Pablo escribió en Romanos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Fácil? Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Quién escribió Romanos? Pablo, muy bien, ya lo sabéis. El apóstol Pablo, muy bien. Se cree que lo escribió desde Corinto, probablemente al final de su tercer viaje misionero. Esto por algunas referencias de lo que dice en Romanos 16, de quién estaba con él, lo que pasó en Hechos, que cuenta la historia, etc. Seguramente aproximadamente en el 58 después de Cristo. Y es el primer libro doctrinal que tenemos en el Nuevo Testamento. Esto no significa que fue el primer libro que se escribió, significa que es el primero que aparece. Y es muy significativo porque la realidad es que tenemos mucha esencia del Evangelio en Romanos. Y me estaba acordando mientras lo preparaba de nuevo, cuando hace unos 3 años, en Petit Comité, en el local pequeñito, ya no os acordáis ya. Dimos el estudio sistemático de Romanos en una mesa y éramos 5. Así que, bueno, Dios es bueno y vamos a volver a estudiar Romanos. El tema principal de Romanos es el Evangelio de Cristo y esto lo encontramos ya en Romanos 1:16. Voy a empezar a leer, pero estoy resumiendo. Y el versículo clave que nos vamos a centrar hoy, y yo creo que resume muy bien de qué va Romanos, es Romanos 1:17, cuando afirma: mas el justo por la fe vivirá. Este texto remite a Habacuc 2:3-4 y es citado también en Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Esta idea tiene que quedar claro. Entonces, en este libro vamos a ver qué es esto de el justo. ¿Quién es justo? ¿Por qué somos justos? ¿Qué significa por la fe? ¿Por qué por la fe? ¿Y qué significa que vivirá? Es la consecuencia. Tiene que vivir, tiene que una vida. ¿Cómo es esta vida? Todo esto vamos a responder en Romanos. No sé si tienes la imagen que te pasé, ¿sí? La primera donde pone justicia, necesitada, otorgada y todo esto. No sé si va a salir ahí ahora una imagen. Es un poquito como lo vamos a dividir. Esa, muy bien. Un poquito como lo vamos a dividir, ¿vale? Esto lo hago, bueno, no es que lo he hecho yo porque me lo he inventado, pero a raíz de los estudios que yo he hecho, me gusta así, dividirlo porque lo veo muy, muy sencillo, muy visual. Y es que vamos a ver la introducción hoy, Romanos del 1 al 1:17. Después vamos a ver la justicia necesitada, y es que nos va a hablar de que todo hombre es culpable y que necesitamos a Cristo. Y esto es desde Romanos 1:18 al 3:20. La justicia otorgada, es decir, lo que Dios nos da, de Romanos 3:21 al 5:21, justificación por la fe. Luego la justificación alcanzada, cómo es esa vida en Cristo, en el Espíritu. Luego cómo aplica a Dios la justicia, el plan soberano de Dios, del 9 al 11. Y la justicia incorporada, que sería cómo vivimos esa vida de transformación. Bueno, ya somos justos, ¿ahora qué? ¿No? Sería desde el capítulo 12 al 15 y bueno, termina en la conclusión. Y mi profesor de teología decía: Romanos es una mano, para acordarse, porque tiene 5 partes, ¿bien? Y decía, primero va la condenación, luego va la justificación, luego va la santificación, luego va la aplicación y acaba con la transformación. Y esto lo repetiré muchas veces, así se os quedará como a mí.
Bien, Romanos es una mano y tiene la condenación, que es la justicia necesitada, necesitamos a Cristo. La justificación, lo que hace Cristo por nosotros. La santificación, el camino de cómo vamos hacia la santidad. Luego la aplicación, cómo aplica Dios la justicia a nuestra vida. Y la transformación, esta vida santa, ¿ahora qué? ¿No? Eso sería la mano. Vamos a empezar entonces leyendo Romanos 1:1. Lo tengo aquí, pero lo voy a leer directo en la Biblia. Así puedo ir bajando y siempre tengo el texto ahí. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el 1:1 Pablo se presenta con sencillez. Esto se me fue ya. Aprovecho para beber. Gracias. En el 1:1 Pablo se presenta con mucha sencillez. Él no dice, soy el gran reverendo súper conocido. Él dice, Pablo. Muy bien. ¿Sabes lo que significa Pablo? Pequeño. Pequeño. Muy bien. Pablo, y lo primero que dice, siervo de Jesucristo. Y la palabra que se utiliza aquí es doulos, escribe, que es el concepto de esclavo. No es alguien que simplemente hace un trabajo y cobra por el trabajo. Es alguien que directamente le pertenece a un dueño. Eso es lo que dice cuando dice siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo. Le pertenezco a Jesucristo, yo soy de él. Y el concepto de esta palabra nos remite a Éxodo 21, cuando está hablando de los esclavos. Y llega un momento donde alguien que es esclavo en una casa decide seguir siendo esclavo, no quiere irse. Y lo que hace es que va y agujerea su oreja y dice, yo a partir de ahora le pertenezco a esta casa, me quedo, voluntariamente. Yo ya no tengo nada fuera de aquí. Quizás tenía esposa allá dentro de esa casa, había crecido ahí como esclavo, se había casado, tenía hijos que le pertenecían a ese señor. Quizás está tan a gusto viviendo en casa de su Señor que quería seguir sirviéndole. Y este es el concepto de esclavo de Jesucristo que utiliza aquí Pablo. Yo quiero pertenecerle a Dios, yo estoy aquí por amor a Dios, por voluntad propia le pertenezco. Voy a continuar siendo de Él. ¿Hasta aquí bien? Seguimos. Dice, llamado a ser apóstol. Apóstol significa enviado. Es alguien que es enviado con una misión. Y Pablo había sido llamado para enviar un mensaje. No es que se autodenominó él, sino que Dios le llamó para enviar ese mensaje. Y dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y este apartado nos habla de santidad, nos habla de destinado a. O sea, alguien se aparta, se abstiene de otras cosas, está como consagrado a una misión. Y él estaba consagrado para esta buena noticia de Dios, para el Evangelio, para llevar el Evangelio. Y tenemos varias aplicaciones aquí que podemos sacar ya en el 1:1. Y la primera sería que el verdadero ministerio de alguien empieza con una rendición, cuando tú le perteneces. No se trata de yo soy o yo hago, sino yo le pertenezco. La oreja tiene que estar agujereada. Yo ya no vivo para mí. El verdadero llamado de un ministerio, en este caso del apóstol Pablo, que era apostólico, es cuando tú le perteneces a Dios. Es lo primero que tiene que empezar, con una rendición. Y luego la santificación no es solamente apartarte del mal, no es simplemente no hago lo malo, sino que ahora tengo un propósito. Él estaba
apartado para el Evangelio de Dios. Y nosotros no somos simplemente apartados para no hacer lo que hace este mundo, porque entonces muchos cristianos viven con esa escasez de propósito. Es que no puedo, no es bueno para mí. La mayoría de los cristianos dicen: no puedo escuchar música secular, no puedo ir de fiesta, no puedo comer, no puedo beber, no puedo. No se trata de lo que no puedes, se trata para lo que sí estás apartado. ¿Qué es lo que sí puedes hacer en Dios? Tú estás apartado, destinado para una misión, un propósito, el Evangelio de Dios. La buena noticia del Evangelio de Dios, y eso lo tenemos que vivir. No es simplemente me abstengo del mal, sino que voy a empezar a caminar con mi llamado, mi propósito para el Evangelio de Dios, para llevar esa buena noticia a otros, de liberación, que ya hemos experimentado, algunos aquí. ¿Algunos aquí? ¿Estoy solo? Amén. Vamos a Romanos 1:2, que dice... Amén no hay, ¿eh? Esto es del campamento de jóvenes. El predicador decía: amén no hay, ¿eh? Ay. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, este evangelio que nosotros predicamos ahora no es que apareció de repente así con Jesús. No es que de repente se lo inventó Pablo. No es que hay algo nuevo. Es que esto ya viene desde el principio de las Escrituras. Y cuando nosotros descubrimos esto, vemos que hay una continuidad en Dios. Hoy en día el mundo dice: no es posible que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del Nuevo. ¿No? Parecen dos cosas diferentes. No es posible que... El cristianismo no tiene nada que ver con lo que había anteriormente. Este Dios de amor no parece el Dios de antes. Pero la realidad es que hay un plan desde el principio. Desde Génesis 3:15, cuando Dios le dice: pondré enemistad entre tu simiente, a la mujer, y su simiente, tú le irás en el calcañar y él te aplastará la cabeza. Bueno, dice al revés: te aplastará la cabeza y tú le irás en el calcañar. Desde ese momento ya hay una profecía de algo que va a ocurrir. Y hay un plan divino de Dios que va por todos los profetas, todo lo que ocurre en el pueblo de Israel hasta llegar a Jesús. Y podemos ver una continuidad en las Sagradas Escrituras. Por eso dice: él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es un plan revelado de Dios progresivamente. No podemos entender, por tanto, a Cristo al completo despreciando el Antiguo Testamento. Y esto sí que lo tenemos que tener ahí. Cristo lo que cumplió fue la ley de Moisés. Y por tanto no podemos rechazar el Antiguo Testamento. Hay una unidad en toda la Biblia, en el Evangelio de Dios. Seguimos. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo. ¿De qué sigue hablando? Para no despistarnos. Del Evangelio de Dios. Bien, que fue prometido por sus profetas. Y este evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Y mira, el contenido, el fin, el centro, lo que tiene peso, lo que realmente importa del evangelio de Dios es la figura de Jesucristo. Él es el todo. Sin Jesucristo no hay evangelio ninguno posible. Es la culminación de todas las... ¿Me vuelvo a quedar sin sonido o soy yo? Me vuelvo a quedar, ¿no? ¿Se oye? Ah, vale, soy yo entonces, estoy tocado. Vale. La culminación del evangelio, el centro y la importancia reside en Jesucristo. Y dice, obviamente, como ya vimos, es una persona, es el centro del evangelio, no es una filosofía, no es una raíz de pensamiento, es una persona, que es Jesucristo. Y fíjate que dice nuestro Señor, y esto nos habla de soberanía. Es Él que tiene que gobernar nuestras vidas. Nos habla también de divinidad, porque ¿quién era el Señor durante todo el Antiguo Testamento? El Señor es Jehová. Y de repente es Jesucristo el Señor. Por tanto, eso también le otorga divinidad, le otorga poderío a Jesús. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabéis lo que significa Jesús? Salvador, Jehová salva. Muy bien. Y Cristo... ungido de Dios. Por tanto está diciendo, Él es nuestro Señor, nuestro Rey, el que merece gobernar. Él es nuestro Salvador, el ungido de Dios. En Él están todos los oficios, por decirlo así, que aparecían en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el sacerdote completo, es el profeta perfecto,
y es el Rey de Reyes prometido, que su reino nunca tendría fin. Él es la culminación, el ungido, el que todos esperaban. Es Él. Y de hecho dice, del linaje de David según la carne. Está diciendo aquí dos cosas. Uno, que Jesús era humano. ¿Por qué? Porque era según la carne. Jesús era humano. Pero está diciendo, en Él se cumplen todas las profecías dadas a David. Es del linaje, Él es el esperado, el que Dios le prometió a David. Y seguimos. Hasta aquí bien, si me hago muy pesado me lo decís. Esto de hacerlo sistemático así tan grande a mí me dificulta porque me gusta el feedback. Pero si algo no se entiende, que no se entiende, me paráis, me he perdido y explico. ¿Bien? Vamos al siguiente, al 4. Bueno, queda claro que el centro de todo es Jesús en el Evangelio, ¿sí? Autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Vamos a Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y fijaos ahora, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y dice, fue declarado. Esto no significa que fue hecho Hijo de Dios por medio cuando resucitó, sino que fue declarado, es decir, se mostró al mundo de una forma evidente y clara que Él era Hijo de Dios por medio de la resurrección. Y esto es importante porque si no hay resurrección, dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. En la resurrección está la culminación de todo lo que tenía que restaurar. Él pagó por nuestros pecados, pero Él tenía que vencer a la muerte. Y es a través de su resurrección que nosotros tenemos vida y tenemos esperanza de una vida eterna que nosotros también viviremos con Él. Así que es vital y es importante la resurrección de Jesús. De hecho, muchos han intentado atacar esto. Si descubrimos el cuerpo de Jesús, se acaba el cristianismo. Y era verdad. Si descubrían el cuerpo de Jesús, se acababa el cristianismo. Si podían demostrar que Jesús no había resucitado, acababan con la fe cristiana. Eso es vital y básico. Pero os digo una cosa, no lo han podido conseguir, a pesar de que lo han intentado y lo han intentado bien. Y no lo han podido conseguir. Hay evidencias de que Él murió y que la tumba está vacía. Nosotros sabemos que resucitó. Otros quieren darnos otras explicaciones, pero explicaciones que se caen porque no tienen sentido. Pero la tumba está vacía. Y el detalle que me encanta de este texto es que dice, según el Espíritu de Santidad. ¿Y por qué es curioso este dato? Porque ¿qué había dicho en el anterior? Era linaje de David según la carne. Y aquí vemos las dos naturalezas de Cristo. Era el linaje de David según la carne. Por eso era hombre y era el hijo de la promesa que tenía que ser un hombre. Pero era hijo de Dios según el Espíritu de santidad, es decir, de la naturaleza divina también. Y es curioso como en pequeños detalles encontramos jugo aquí. Esta expresión nos muestra la esfera santa y poderosa de Cristo, nos demuestra la naturaleza que viene de Dios. Un evangelio sin resurrección no salvaría. Un Cristo no resucitado no puede ser la esperanza para el pecador. Vamos a Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y mira, aquí lo primero que quiero que nos centremos, pero primero, ¿de quién lo recibimos? De Jesús. Bien, no es cosa nuestra. Todo lo que tenemos nosotros, gracia y apostolado, es porque lo recibimos de Jesús. Pero quiero centrarme en estas dos palabras. Pablo recibió la gracia y el apostolado. Y hay muchos que queremos el apostolado sin la gracia y me voy a explicar. Porque la gracia, ¿qué nos permite? Acercarnos a Dios. Dios nos da lo que no merecemos, que es su presencia, es su proximidad, es su intimidad. ¿Para qué llamó Jesús a los discípulos primeramente? Dice que los llamó para estar con Él. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Él nos da la gracia de poder acercarnos a Dios y esto lo tenemos que tener. Y una vez ya estamos con Dios y tenemos la proximidad y la cercanía, esa comunión, entonces nos envía al apostolado. Entonces viene el llamado, entonces te envía a los demás. Pero tú no puedes querer conectar con los demás y tener un llamado si no hay presencia de intimidad primero. Lo primero es la gracia.
yo sé que yo necesito. Yo sé que yo necesito su perdón, su misericordia, ese regalo inmerecido de poder acercarme a Él. Y yo tengo que cultivar eso. Y cuando ya tengo esa conexión con Él, entonces viene el apostolado. Y recibimos las dos cosas, no es que te lo has ganado, porque te acercaste a Dios por pura gracia. Y entonces viene el llamado. La gracia va a preceder al apostolado. Y dice, para la obediencia a la fe. Y no simplemente algo intelectual, sino que nos va a llevar a una obediencia. Es decir, algo que nosotros vamos a hacer. Vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a cumplir. Y esto brota de la fe. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Y no se trata de palabras bonitas, de yo creo, yo espero, vamos a proyectar positivamente, vamos a declarar aquí para tener. Esto no es la fe. La fe viene en obediencia. Si yo tengo fe en que Dios va a hacer algo, me voy a mover y voy a caminar en esa mentalidad. Y yo demostraré mi fe y se verá por medio de mis obras, de lo que yo hago. Y voy a poner un ejemplo que todos entendemos. Si yo digo que confío en Dios y vivo con miedo y siempre con avaricia de guardarme todas mis cosas por si acaso y no salgo ni a la calle porque tengo miedo de que me atropellen, y yo digo que confío en Dios, ¿qué dicen mis actos? Que no estoy confiando en Dios. Yo digo que yo puedo ver y puedo confesar que confío en Dios si a pesar de todas las... ¿Ves? Ahora volvió. ¿O soy yo? ¿Soy yo? ¿Que se me ha escaponado la oreja ahora? Bien. Ostras. Ha subido, ¿verdad? Ah, vale. Yo digo, ya estoy alucinando. Ahora volvió el sonido. Bien. Ya me he perdido. Vamos allá. Que no, de verdad, yo digo, antes no me escuchaba. Entonces, si yo digo que yo creo en Dios y yo tengo fe en Dios, mis actos, mi forma de vivir, se tiene que notar, tiene que ser evidente, tiene que ser consecuente lo que yo digo y lo que yo hago. Si yo digo que creo en un Dios poderoso y yo creo en la palabra de Dios, yo tengo que caminar en eso. No puedo caminar en una mentalidad de alguien amargado, alguien pequeño, alguien que no... No, conmigo va el Dios de dioses y Rey de reyes. Y por tanto se tiene que ver en mi forma de andar. Por tanto, la fe me va a llevar a una obediencia. El llamado es a la obediencia. A todas las naciones, la misión es universal. No es simplemente para España. Gracias a Dios no fue solo para Israel, porque si no, hay de nosotros. Fue para todas las naciones. Y dice, por amor de su nombre. Y esa tiene que ser la razón. La razón por la que tú te muevas, tú obedezcas, tú lleves el evangelio, la razón de tu llamado apostólico, si lo quieres decir así, tu llamado a ser enviado a hacer la obra de Dios, tiene que ser por amor a su nombre. Y esta expresión del amor a su nombre, y hago un paréntesis, aparece muchas veces en la Biblia. Y yo voy a ser sincero, cuando yo crecí escuchando eso, a veces yo leía, yo lo haré por amor a mi nombre, decía Dios, ¿no? Y yo siempre dije, ¿y esto no es un poco egoísta, orgulloso? No lo hace por amor a mí, lo hace por amor a su nombre. Hasta que entendí lo que quería decir con esta frase. El nombre no significa Daniel, sino que cuando habla del nombre, habla de su identidad, habla de quién es él. Y qué bueno y menos mal que Dios hace las cosas por amor a su nombre. Es decir, por amor a quién es él. Porque él es amor, porque él es justicia, porque él es paz, porque él es santo. Menos mal que lo hace por amor a su nombre, porque si lo tuviera que hacer por mí, ya no lo haría. Porque yo le he fallado 20.000 veces. Si lo tuviera que hacer por lo que yo soy, o por quien soy yo, o lo que yo merezca, no. Pero Dios lo hace por quien él es. Y porque él no puede negarse a sí mismo. Dice, aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. A esto se refiere cuando en la Biblia vais a leer, lo haré por amor a mi nombre. Es decir, lo haré porque yo soy fiel, no porque se lo hayan merecido, lo haré porque yo soy así. Porque mi identidad, mi forma de ser es así. Y cierro el break. Pero para mí esto fue un descubrimiento cuando lo entendí, porque yo cuando leía eso decía, me parece un poco egocéntrico, esto de por amor a mi nombre, ¿no? Pero bueno, aquí no está hablando de Dios. Aquí está diciendo que nosotros lo hacemos para gloria,
por amor a su nombre, perdón. Nosotros también tenemos que amar quién es Dios. Vamos al siguiente texto, siguiente versículo, al 6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Gloria a Dios. Este mensaje también va para ti. También a vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Es decir, hemos sido llamados a, como Pablo, pertenecerle a Cristo. Vamos a seguir. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y esto le da el nombre a la carta, es a los romanos, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí lo que quiero enfatizar es lo siguiente: no somos llamados a hacer, somos llamados a ser. Es decir, aquí pone llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. No somos llamados a hacer cosas, somos llamados a ser, es decir, cambiamos la identidad totalmente. Ya no soy yo. Decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no se trata de mí, soy de Jesucristo. Ya soy santo, porque somos llamados a ser de Él, de Jesucristo, y como Él, santos, porque Él es santo. Y bueno, aquí el término también que podemos rescatar es amados de Dios. Y qué bueno que somos amados de Dios, que Dios nos ha amado. Por tanto, la identidad del creyente descansa en tres grandes realidades. Una en que es amado, es llamado, y por último vive en gracia, bajo la gracia y paz. Y ese era el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Este es el regalo que Dios nos da. Romanos 1:8. ¿Cómo voy de tiempo? Porque yo lo he calculado, pero bien. Primeramente doy gracias a Dios, gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Y me encanta porque Pablo aquí comienza con gratitud. Empieza diciendo, gracias doy a Dios, mediante Jesucristo. Comienza dando gracias. Luego vemos que hay un afecto personal y una piedad viva. O sea, él se identifica, me importa cómo sois vosotros. Doy gracias por vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ha vuelto a bajar. Y aquí lo que podemos destacar, aquí sí. Aquí lo que podemos destacar es que la fe se ve. Dice que se divulga por todo el mundo. Ahora sí. Es algo que se ve. Tu fe se tiene que... O sea, si tú tienes fe, se tiene que hablar de tu fe. Y tú vas a decir, ¿tienen que hablar de mí? Sí, tienen que hablar de ti. Tu fe se tiene que divulgar, tiene que ser algo que se note. Tiene que ser que los que están a tu alrededor digan, ¿qué le pasa a este? Porque algo tiene. Cuando habla, mira cómo actúa, mira cómo vive. Él da gracias a Dios de que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. Y yo quiero dar gracias de que vuestra fe se divulgue por toda Alcira. Y por todo el mundo después. Pero es así. Nuestra fe se tiene que divulgar, tiene que ser algo de lo que la gente hable. De mira qué fe, mira cómo viven, mira cómo hablan, mira cómo se mueven, mira cómo piensan. Y es curioso que hasta las gracias las da mediante el Señor Jesucristo. Pablo sabía muy bien que todo lo que él hacía era mediante Jesucristo. La iglesia fiel produce un testimonio y el obrero fiel sabe reconocer y agradecer la obra de Dios en otros. Aquí Pablo, fijaos que tampoco está centrándose en él, sino que está dando gracias de ver el testimonio de los demás. Y por tanto el obrero que es fiel también va a estar dando gracias a Dios por lo que Dios hace en otros. Si tú sabes que tu hermano está haciendo testimonio, tendrás que ser agradecido y dar gloria a Dios de lo que Dios está haciendo con él. Y aquí quiero rescatar un texto que dice, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y siempre nos parece que llorar con los que lloran es más difícil. Pero no. Es más difícil reír con los que ríen. ¿Sabes por qué? Porque hay siempre una parte aquí de celos, de vanidad, ¿no? Aquí en Valencia incluso insultan, mira qué coche te has comprado, ¿eh? Porque hay una parte ahí que como, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué?
Entonces cuando llora uno como que qué mal me sabe, lo siento, y uno se simpatiza, empatiza y llora, pero cuando tú ves que Dios bendice a otro, que Dios está haciendo en otro, la reacción no suele ser de reír con los que ríen, suele ser como la del hermano mayor del hijo pródigo casi. Señor, si yo llevo aquí, lo que está haciendo este no vale. Y casi tendemos a tirarle piedras y a desanimarle y decirle, tranquilo, ya llevarás 5 años en la iglesia. Y así, tenemos que aprender a gozarnos y a dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con mi hermano. Porque lo que Dios está moviendo en la vida de los demás. Dando gracias a Dios por cómo su testimonio de ellos está impactando alrededor. Amén. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y bueno, aquí Pablo nos muestra su sinceridad y amor pastoral. Testigo me es Dios, es decir, lo que estoy diciendo es verdad. Dios sabe la cantidad de veces que me ve llorar por vosotros, de que me ve orar por vosotros. Dice, a quien sirvo en mi espíritu. Y de aquí podemos aprender algo. El servicio no puede ser algo profesional. Y esto es algo que es peligroso y a veces solemos caer los ministros, porque claro, hay que predicar todas las semanas. La iglesia se tiene que abrir. Los planes y proyectos y programas se tienen que realizar, ¿no? Y uno a veces puede tener sus dificultades en su vida, etc. Y uno al final acaba poniéndose en modo automático. Y ya uno se profesionaliza. Sabe cómo tiene que coger el micro, sabe cómo tiene que predicar, sabe las canciones, sabe cuándo tiene que levantar las manos, cuándo tiene que agacharlas. Pero dice, sirvo a Dios en mi espíritu, desde lo profundo de mi interior. Yo sirvo a Dios desde mi esencia. Y es así como tenemos que servir a Dios. Y esto tiene que ser un recordatorio constante de examinarnos a nosotros mismos, porque nadie está exento de caer en esto. En el profesionalismo, en la iglesia hay mucho. Tenemos que mirarnos al espejo y decir, ¿estoy sirviendo a Dios desde mi interior o ya me acostumbré? Ya sé presidir, ya sé orar, ya sé levantar la voz, ya sé cantar, ya sé. Y uno lo hace ya por mecánica. Y examinarse, Señor, yo quiero hacerlo desde mi interior, desde lo más profundo de mí. De nuevo dice en el evangelio de su Hijo, recuerda, el centro siempre va a ser Cristo. Y sin cesar hago mención de vosotros. Su oración era constante, personal, específica y perseverante. Y eso nos recuerda lo que hablamos cuando hablamos de la armadura de Dios. Necesitamos orar unos por otros, porque la armadura no cubre la espalda. ¿Quién tiene que cubrir tu espalda? Tu hermano. Así que necesitamos orar constantemente unos por otros. Y no nos podemos dormir. Porque si no me cubrís mi espalda, ¿qué me va a pasar? Que cuando me gire estaré machacado. Así que necesito vuestras oraciones y vosotros necesitáis las mías. Y hay que orar constantemente, de manera personal, específica. El ministerio no va a ser solo hacer de palabra o de acto, sino también de oración por la iglesia. 1:10. Dice, rogando, y aquí explica algo de lo que pedía, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí hay un deseo de Pablo que es estar con ellos, visitarles, etc. Y esto muestra mucho el corazón pastoral y debe ser también algo que nazca en todos los cristianos. Tiene que haber la necesidad de estar los unos con los otros. Tú tienes que venir aquí a la iglesia contento, con ganas. Tú dices, pues hoy no me apetecía mucho. Bueno, puede pasar. Pero en general tiene que haber un deseo de estar con vosotros. Tiene que haber un anhelo de veros, un anhelo de ir a vosotros. Y aquí obviamente estamos hablando de un viaje largo. Pablo en ese momento estaba en Corinto, tenía que ir a Roma. Y ese deseo lo entrega a Dios. Dice, pero lo somete a la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios un próspero viaje. Es lo que está pidiendo. Pero su anhelo era poder ir y poder compartir con ellos. Un siervo fiel puede tener planes santos y buenos y obviamente siempre va a someterlos a la voluntad de Dios. Al 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. Y este era el objetivo el por qué quería veros. Y te lanzo una pregunta antes de ver lo que Pablo, los detalles. Tú cuando vienes a la iglesia, ¿por qué vienes? Esto es una buena pregunta. Es que es domingo, viernes, a las 7:30, toca estudio. Voy porque mi familia va ahí. Voy porque a algún sitio tengo que ir, ¿no?
Vengo para recibir, ¿no? Algunos después dicen, el culto estuvo bueno, me gustó. Hoy sí. Pastor fue corto, la alabanza estuvo bien, me gustó. Fíjate a qué iba Pablo, dice, a comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Y si todos viniéramos a la iglesia a dar? ¿Sabéis eso cómo sería? En vez de a ver si me saludan, me voy a colocar aquí en la puerta a ver quién me ve. Voy a dar, voy a compartir de lo que Dios me dio a mí. Y aquí podemos pensar en dones espirituales, etcétera, pero no tiene por qué ser solamente esto. En plan, lo que hablamos de dones de lenguas, profecías, etcétera. Un don espiritual, un regalo de parte de Dios, algo que yo comparto con mis hermanos. Porque tú puedes decir, no, yo no tengo, siempre tienes algo de Dios para dar. Una sonrisa, un saludo, un abrazo, una palabra de ánimo, una mirada, un Dios te bendiga, una oración. Para comunicaros algo, tienes que ir a comunicar un don espiritual, algo que Dios te da a los demás. Y la finalidad es que seamos confirmados. Y aquí lo que está hablando es como un puntal, algo que te afirme, es decir, algo que te sostenga en la fe. La intención mía tiene que ser que tú no decaigas, que yo pueda ser ese pilar, que yo pueda darte algo que te ayude a sostenerte, porque este mundo viene en tormentas, ¿eso lo sabíais? Profecía. Vienen tormentas, en algún momento, algo viene, siempre viene. Cuando Jesús dio la parábola de la casa, la que edificó sobre la arena y la que edificó sobre la roca, ¿la tempestad cuál vino? A las dos. No hay ninguna profecía de guardado especial en cuanto a que no vamos a pasar pruebas. Jesús dijo, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Y uno dice, gloria a Dios, recibo. En el mundo tendréis aflicción. Y tú dices, no. Pero es así, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Es decir, Dios nunca promete que no vamos a sufrir, pero tenemos que tener ese puntal, estar sobre la roca, y nosotros, nuestra misión, cuando venimos a congregarnos, tiene que ser edificarnos unos a otros, apuntalarnos unos a otros, confirmarnos. ¿Amén? Romanos 1:12. Esto es, y me encanta porque aquí es como, a ver si... Yo me imagino a Pablo así, ¿vale? Esto es algo muy personal, permitidme esta... Pablo escribe esto, voy a daros algún don, algo de parte de Dios, y luego habrá pensado, a ver si se parece un poco orgulloso esto, como que yo voy... Y dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Y aquí me encanta porque Pablo muestra muy claro la humildad. Es decir, no es que yo voy pensando que soy el que más y os voy a dar a todos el don de Dios, sino que es algo mutuo. Por eso digo que me imagino aquí Pablo escribiendo y cuando acaba esa frase dice, esto digo mutuamente, es decir, que yo también voy a recibir porque yo también necesito de vosotros. Así que es algo mutuo. Dice, aunque el apóstol reconoce que necesita recibir. Y dice, la fe que nos es en común. Es decir, aquí vamos todos en el mismo barco. Y esta es una frase que yo me escucharéis decir mucho. Aquí estamos juntos para caminar en el camino de la fe y que ninguno se pierda. Y es así, para ir juntos y que ninguno se pierda. Porque la fe nos es común y la responsabilidad de llevar el evangelio se nos ha dado a nosotros. Y Dios ha dado a cada uno una función, pero esto es un barco donde vamos juntos y tenemos que llegar todos. Amén. Y es así. La comunión cristiana verdadera tiene una dimensión mutua y siempre tenemos que ser conscientes que necesitamos a los demás. Nadie puede considerarse que ya está en un nivel espiritual donde ya no va a recibir de los demás. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y mira, aquí nos habla de que Pablo era un planificador. Él no hacía las cosas porque sí, él llevaba ya tiempo planificando ir, aunque estaba en manos de Dios, y él dice, me ha sido estorbado, no ha sido posible. Tampoco es que se queja, o sea, la voluntad de Dios es perfecta, si Dios no me ha permitido aún, ya llegará. De hecho, Pablo llegó a Roma. A su manera, como Dios tenía previsto, llegó. Pero él quería y él lo planificaba. Dice, para tener entre vosotros algún fruto. Y este es el anhelo que tenía Pablo y el anhelo que tenemos que tener nosotros, llevar fruto. Esta es la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que llevéis mucho fruto. Y aquí está hablando Pablo no solamente de fruto en cuanto a él, en la forma de comportarse, de ser, sino fruto para el reino de Dios, es decir, almas ganadas para Cristo, el evangelio llevado, gente que se levanta, que es edificada,
etc. 14. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Y aquí nos muestra varias cosas. La primera es que a todos. Bien, aquí no hay elitistas, no se trata de una raza, no se trata de unos en concreto. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, abarca a todo tipo de personas. De hecho, la Biblia nos anima a no hacer diferencia. Sobre todo porque nos llama la atención, cuidado de tratar mejor a los ricos, a los importantes, cuidado, porque no hay diferencias para todos. Y luego dice, soy deudor. Y el soy es un verbo presente, es decir, él se consideraba deudor constantemente, era algo que vivía. Y esta deuda es cuando tú entiendes lo que Dios te dio. Y a veces deberíamos pensarlo bien. Pero cuando tú eres consciente de que lo que Dios te ha dado salva tu vida, te ha dado una oportunidad de acercarte a Él, te ha dado la palabra que puede salvar todas las personas que están allá afuera. Y por tanto nosotros tenemos una responsabilidad con este mundo. Tenemos un llamado, Él nos dijo, id y llevad el Evangelio. Y somos deudores a este mundo. No podemos vivir la vida cristiana solo para nosotros, para disfrutar, para estar bien, sino que somos deudores. Cuando tú estés en medio de la gente que se pierde, tiene que haber algo que palpite aquí y yo necesito compartir lo que Dios me dio a mí. Porque no me lo dio para mí solamente, sino para compartirlo a los demás. Voy acabando. Es hasta el 17 hoy solo. Vamos al 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No solo es una obligación, sino que estaba en disposición. Pronto estoy a anunciaros. Y así tiene que ser nuestra actitud. De hecho, en la Biblia hay una cosa que te permite hacer en todo momento, sea buen momento o no. A tiempo y fuera de tiempo. Y es que ya hay que llevar la palabra de Dios, hay que compartir. A tiempo y fuera de tiempo. Y dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también el griego. Y aquí lleva ya una declaración que todos conocemos. No me avergüenzo del Evangelio. Y esto es, la vergüenza no solamente es vergüenza de, ay, que me da cosita hablar, sino que no le da miedo, no tiene ningún tipo no importa lo que ocurra cuando yo comparta el Evangelio, no me avergüenzo, yo voy a decir lo que tengo que decir, yo voy a ser firme, yo voy a ser claro, yo voy a llevar la palabra de Dios que Dios me dio, no voy a tener miedo ninguno. Dice, porque es poder. Y poder viene de la palabra dunamis, que de ahí viene dinamita, por ejemplo, y otras palabras. Es decir, el Evangelio y la palabra de Dios es capaz de causar una explosión tal en una vida que produce cambios radicales. ¿Qué ocurre si tira una bomba aquí? ¿Cómo queda el edificio? Totalmente diferente, ¿no? ¿Qué ocurre si tú le pones... ¿Qué pasa con los cohetes o cuando tiras así, que pones dinamita a algo que sale disparado, ¿no? Pues esto es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Hay una explosión en nuestro interior que transforma completamente. Y en eso es en lo que tenemos que confiar. Y como estoy acabando, tomo otro inciso. Cuando tú evangelices, no te preocupes tanto por lo que sabes. No te preocupes tanto de cómo voy a convencer a esta persona. Tú no tienes que convencer a nadie. No he visto a nadie que se haya convertido porque perdió la discusión. Me convenciste, perdí, me convierto. ¿Dónde tengo que firmar? Nunca he visto eso. A veces empezamos con un montón de argumentos. No, porque esto, la Biblia, los años tal, no, las evidencias científicas. Declaremos palabra de Dios. Es ella la que tiene que causar en la vida. Es poder de Dios que transforma. Dinamita de Dios. Para salvación. Rescata del pecado, de la ira, del juicio de Dios. A todo aquel que cree. Y esto ya empieza a marcar de qué va a hablar Pablo en este libro en concreto. Es decir, la salvación, este evangelio que produce poder es para salvar. Y esto se produce por medio de creer, es decir, por medio de la fe. Es el concepto que vamos a hablar a partir de aquí va a hablar Pablo, no yo. Dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todo lo que había pasado. Ellos eran los primeros a los que vino Jesús, pero también al griego, es decir, a nosotros, menos mal. 17.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este es el resumen de toda la carta porque es la idea central. Tú vas a poder recibir el Evangelio, la salvación, vas a poder acercarte a Dios por fe. Es decir, por medio de la fe. Tú necesitas fe y al mismo tiempo para fe, porque la palabra produce fe. Es por fe y para fe es central. Y todo esto está basado obviamente en Jesús, porque el Evangelio es del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y dice que Él es el autor y consumador de esa fe. Es decir, esa fe que se produce en ti y por la que la palabra de Dios te quiere llevar a tener esa fe, es todo basado en Cristo, que es el autor y el consumador de esa fe. Así que resumo y acabo. Romanos va a desarrollar diferentes cosas como hemos visto antes. Vamos a hablar a partir de ahora de que para poder llegar a este punto donde reconozcamos que necesitamos a Jesús, va a mostrarnos que estamos condenados. Todos hemos pecado. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Luego nos va a dar la solución, que es la justificación. Luego cómo va el camino de la santificación. Cómo aplica esa justicia a Dios tanto a judíos como a gentiles. Y cómo es esa vida de transformación posterior. Todo esto lo veremos en los próximos viernes. Y aquí hemos visto que el Evangelio es de Dios, lo hemos visto en el versículo 1, es decir, el origen, que fue prometido por los profetas y las Sagradas Escrituras, versículo 2, que su contenido es acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 y 4, que fue confirmado por medio de la resurrección que tuvo Cristo en el versículo 4, que el propósito es que tengamos obediencia en la fe en todas las naciones, versículos 5 y 7, y que su alcance nos incluye a nosotros los gentiles, versículos 6 y 7, que es poder de Dios para salvar, versículo 16, y que se recibe por medio de la fe, versículos 17, 16 y 17. Y lo último, tengo una imagen más, que esta la podéis hacer foto o guardarla porque no me quiero enrollar más, porque ya creo que ya me he ido de tiempo, sí. Pero aquí hay algunas características de quien escribe la carta, que también hemos visto en todos estos versículos. Lo digo rápido, lo podéis hacer foto y lo podéis repasar en casa. Pero vemos que Pablo era un siervo duro, esto está en el versículo 1, llamado a ser apóstol y separado para el Evangelio. ¿Bien? Luego vemos que es autorizado y preparado por Dios, versículo 5. Versículo 8 vemos que era una persona agradecida, que era devota, que oraba constantemente, esto es versículos 9 y 10, que era un corazón pastoral y de maestro porque buscaba confirmar a los demás. En el versículo 11, que era alguien prudente y humilde cuando reconoce que necesita también recibir de los demás. En el versículo 12, que era una persona intencional y planificadora. Versículo 13, versículo 14, que era alguien responsable, que se sentía deudor a todos, que estaba dispuesto a predicar el Evangelio, versículo 15, y que estaba convencido de que era poder de Dios para la salvación, versículo 16. ¿Por qué esto es importante? Porque son... Me quito para la foto. Son características que nos podemos mirar nosotros si somos así. Es decir, soy un buen esclavo de Dios, tengo llamado, es decir, lo que estoy haciendo es porque Dios me llamó. He sido separado no solamente para no caer en pecado, sino que lo que estoy cumpliendo para lo que Dios me apartó. Estoy autorizado, estoy preparado, soy agradecido, soy alguien devoto, tengo este corazón de pastor o de maestro, soy humilde, intencional. Bueno, todo esto. Nos podemos ir haciendo las preguntas. Y hasta aquí. Esto es solo Romanos del 1 al 17. Y voy demasiado rápido. ¿Por qué me gusta también hacer un estudio sistemático? Porque sabéis que esto lo podéis hacer en casa. Y es una manera de estudiar la Biblia buena. Versículo por versículo. ¿Qué dice? Y le haces preguntas al texto. ¿Qué dice? ¿Por qué dice esto? ¿Qué puedo aprender de lo que he leído aquí? Y es increíble la cantidad de jugo que le sacas a versículos que uno dice, esto lo he leído 20 veces. Pero cuando te paras a pensar así con las palabras y empiezas a hacerle preguntas al texto, sacas un montón de contenido. Entonces vamos a aprender a hacerlo juntos aquí. Vamos a estudiar sistemáticamente Romanos.
Pero cuando leáis un texto podéis hacerlo así, versículo por versículo, y le vais sacando toda la enseñanza. Y habéis visto que se puede sacar bastante. ¿Bien?